el doctor Carlos Gaviria, quien hace 4 años fue precisamente el ponente del tema sobre la eutanasia en la Corte Constitucional. Tenemos después a la psicóloga Isa Fonegre de Jaramillo, salesiano, sociólogo y filósofo, experto en bioética, Jaime Rodríguez. Al frente del chat estará Edgar López, de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, para responder a sus inquietudes a través de nuestra página www.nochetemática.com. También recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico noche_temática@hotmail.com. También pueden participar en el programa, como siempre, Atentado contra la Vida. Ya pueden ustedes participar también en la encuesta. Bueno, y para iniciar nuestro primer bloque, yo quería, Gaviria, que nos diga exactamente qué es etimológicamente la palabra eutanasia, de dónde viene y en qué consiste. Bueno, viene de 2 términos griegos, eu, bueno, bien, y thanatos, muerte. O sea, es una muerte suave, una muerte grata, una muerte amable. Yo creo que la etimología está ya comunicando bastante el sentido de la palabra, está aclarando bastante el concepto. Cuando se habla de eutanasia, se está aludiendo al hecho de que a una persona se le debe proporcionar una muerte de esa naturaleza. Sí. Es bueno aclarar, la Corte no busca oficiosamente nada. A la Corte le proponen demandas, y en este caso se propuso una demanda contra un artículo del Código Penal, creo que era el 326 del Código Penal anterior, que tipificaba el delito de homicidio por piedad, y decía que cuando una persona le da muerte a otra por piedad, para librarla de una enfermedad incurable y de graves padecimientos derivados de esa enfermedad, la pena sería una pena bastante disminuida. El demandante juzgaba que disminuir tan drásticamente la pena equivalía a dar carta en blanco para matar. La Corte analizó primero esa circunstancia y llegó a la conclusión de que el legislador tenía plena potestad para rebajar la pena sustancialmente en función del móvil altruista que guiaba al agente activo del delito. Pero luego, como se trataba de una norma preconstitucional, el Código Penal era de 1980 y la Constitución de 1991, hizo un análisis de la norma a la luz de la nueva Constitución, y en vista de que la nueva Constitución consagra libertades que la anterior Constitución no consagraba, u otras las consagra de una manera más intensa que como estaban consagradas en la anterior Constitución, llegó a esta conclusión de que si además de las circunstancias del homicidio piadoso concurría el consentimiento expreso del paciente, entonces, en vista de que no había un objeto jurídico que proteger, el médico que accediera a esa solicitud, también autónomamente, no podía ser sancionado. Muy bien, entonces... Pues en una sociedad tradicional, como la hemos estado llamando aquí, digamos que la visión de la religión era muy importante. Luego esa visión ha sido desplazada un poco por el avance de la ciencia, de las ciencias médicas, pero fíjese que hoy en día, en una sociedad pluralista, como lo ha citado el doctor Gaviria, el paciente tiene una cuestión muy importante que decir a propósito de la muerte y de la vida. Entonces yo quiero mostrar que, digamos, esto es ciertas transformaciones culturales que tienen que ver con la visión que se tiene de la muerte y se tiene de la vida. No me parece muy fácil sacar la discusión del ámbito religioso, toda vez que cuando las familias y las personas se ven abocadas a tomar este tipo de decisiones, las cuestiones fundamentales de su visión de sentido de mundo, de sentido de vida, pues cuentan muchísimo. De modo que, aunque estamos en una sociedad pluralista, yo sí creo que el Estado debe abogar, digamos, para que ningún grupo pueda atropellar los derechos de otro grupo que no comparte las creencias propias. Sin embargo, sí, cuando se habla de esos mínimos que ha citado el doctor Gaviria, hay que tener en cuenta que las personas de todas maneras optan por esos mínimos, pero motivados por sus cuestiones fundamentales, por sus visiones globales de la vida y de la muerte. Yo pienso que, a pesar que se ha dicho que estamos en una sociedad secularizada, de todas maneras lo religioso en estas cuestiones de situaciones límite cuentan muchísimo. Doctor Gaviria. Sí, yo quería hacer una observación muy respetuosa a la exposición del padre, y es esta: lo que la Corte pretendía
no era ni mucho menos propalar o generalizar una cultura de la muerte, sino una cultura que sí nos hace mucha falta en Colombia, que es la cultura de la libertad. No es la cultura de la muerte, sino que en función de la libertad una persona opte por lo que razonablemente considere mejor. Y lo mismo quería hacer alguna observación sobre el pluralismo, porque en realidad el padre dice con toda razón que es que Colombia era pluralista antes de la Constitución del 91. Lo grave era que siendo pluralista antes de la Constitución del 91 trataran de someterla a un régimen que era un régimen uniforme, es decir, no crear la unidad nacional sobre la base de que yo soy autónomo para escoger mis creencias, para profesar la fe que me convenza, sino que la unidad nacional hay que construirla a base de homogenizar y unificar las creencias, y eso me parecía absurdo. De la misma manera quiero hacerle al padre una observación. Me gusta mucho que él hace hincapié en el hecho de que incluso dentro de determinados grupos se da el pluralismo, por ejemplo dentro de los cristianos. Por ejemplo, un teólogo tan importante como Hans Küng es partidario de la eutanasia activa. Algo importante, ya le voy a dar la palabra.